Buenos días a todos, buenos días a todas. Sí, aquí estamos en esta nueva cápsula para quienes amamos las motocicletas, para quienes disfrutamos de este mundo de las dos ruedas, pero queremos hacerlo con responsabilidad, con una conducción segura y feliz de tu moto. Por si no me conoces, soy Valeria Bollmer, psicóloga, coach, motoviajera, fundadora de Psicología Aplicada a Motociclistas. Hoy no estoy con mi traje de moto, hoy estoy con traje de psicóloga en mi consulta privada, no la puedes ver porque tengo este fondo de pantalla, pero lo que vamos a hacer el día de hoy en esta breve cápsula es algo muy importante. Cuando salimos de nuestras casas conduciendo nuestras motocicletas, piloteando nuestras motocicletas, en general no pensamos o no esperamos que nos pase algo. Sabemos que andar en moto es riesgoso. Por algo utilizamos distintos elementos de seguridad pasiva que disminuyen el riesgo de lesiones en caso de un accidente. Casco, chaquetas con protecciones, guantes, zapatos cerrados, rodillera, o al menos esperamos que lo usemos, ¿no? Pero a pesar de que tenemos conciencia de ese riesgo, ninguno de nosotros, te lo aseguro, sale de su casa conduciendo su motocicleta pensando hoy me voy a accidentar. Y a veces, en una fracción de segundo, la vida cambia. Hiciste la mala maniobra que no debiste haber hecho, tomaste una mala decisión, o peor aún, estabas conduciendo muy responsablemente y un tercero, haciendo una mala maniobra, tomando una mala decisión, siendo irresponsable o simplemente descuidado, te choca. Y como no tenemos una carrocería que nos proteja, nos lesionamos. Entonces, cuando vivimos una situación así, nuestro aparato psicológico, nuestros pensamientos y nuestras emociones se ven afectados. Sin embargo, hay un trastorno que más del 90% de las personas que tienen accidentes en moto experimentan. Estoy hablando del trastorno por estrés postraumático y que vamos a revisar brevemente a continuación. Quiero contextualizar algo. El trastorno por estrés postraumático es un diagnóstico. Quiero que sepas que los profesionales de la salud mental, cuando realizamos un diagnóstico, muchos de nosotros nos apoyamos en un manual, en este caso que se llama DSM-5, es el que utilizo yo, y ahí están descritos los síntomas que experimenta una persona, que debe experimentar una persona, para poder hacer un diagnóstico. En este caso, el diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Y este manual DSM-5 señala como primer criterio, primera situación que debe ocurrir para nosotros decir si esta persona tiene un trastorno de estrés postraumático, dice así: haber experimentado personalmente o presencialmente una situación traumática, es decir, una situación para la cual no estaba esperando que sucediera ese día cuando saliste de la casa, que es fuerte de vivir y que potencialmente puede provocarte lesiones o muerte a ti o a la persona que experimentó esa situación traumática que tú estabas mirando. Quizás lo expliqué un poquito enredado, pero básicamente lo primero que tiene que existir cuando nosotros diagnosticamos un trastorno de estrés postraumático, o para que tú entiendas si creo que estoy experimentando estos síntomas, es haber vivido una experiencia traumática. Por eso se llama trastorno de estrés postraumático. ¿Bien? Después de una experiencia traumática. Y se llama trastorno de estrés porque se activan en nuestro aparato psicológico, que incluye pensamientos, emociones y acciones también, conductas, una serie de sintomatología que son provocadas por el estrés que generó este trauma. Es así como el gran porcentaje de los accidentados en motocicleta cumplen con este primer criterio que les acabo de señalar y por lo tanto
es altamente probable que comiencen a experimentar esta serie de síntomas asociados al trastorno por estrés postraumático. Aquí quiero aclarar algo más. El trastorno por estrés postraumático o el trauma que genera este trastorno, uno de ellos es el accidente en sí mismo. ¿Bien? O sea, el momento justo donde tú chocaste con ese auto, saliste eyectado, te arrastraste con tu moto, perdiste o no el conocimiento. Eso es un núcleo que genera potencialmente este trastorno. Pero no es solamente esto, porque cuando, por ejemplo, tú tienes lesiones y miraste tu pierna con la fractura expuesta, o experimentaste un miedo profundo, por ejemplo, quedar con algún tipo de paraplegia, invalidez, pensaste que ibas a morir en ese accidente. Luego estás en un periodo de rehabilitación donde pasas por cirugías o tienes que esperar una cirugía porque en el sistema público no hay hora o te sale carísimo si tienes que hacerlo en el sistema privado. Son otros núcleos que van reforzando ese trastorno por estrés postraumático. Es decir, no es el momento mismo del accidente, sino que también todo lo que deviene posteriormente al accidente. Y si además, este ejemplo lo voy a dar porque últimamente, en el último año o 2 años, he atendido a muchos pacientes en esta situación, si además la moto era tu herramienta de trabajo y estabas en un trabajo informal, me refiero sin contrato, y específicamente quizás si trabajabas en delivery, donde no tienes un seguro de trayecto, donde no tienes una licencia médica que te paguen y tu único ingreso era hacer el delivery, y hoy te encuentras postrado, lesionado por un accidente, tu moto destruida o no, pero igualmente no puedes trabajar y por lo tanto estás con una situación económica adicional, ahí ya tenemos 3 núcleos que refuerzan el trastorno por estrés postraumático. ¿Bien? Y que pueden gatillar otros diagnósticos que probablemente los profundicemos en una segunda cápsula. Entonces, estos manuales diagnósticos que te estoy comentando, que usamos los psicólogos, señalan ese primer criterio, que la persona experimente directa o indirectamente un hecho traumático, que lo exponga a un eventual o real riesgo de lesiones o muerte. Esto es muy importante de tener claro. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Tú tuviste el accidente, pero tu esposa o tu esposo presenció ese accidente o te vio, llegó a los pocos minutos y te vio ahí en el suelo, lesionado, lesionada. Él está experimentando indirectamente esa experiencia traumática y por lo tanto, eventualmente él o ella también puede empezar a experimentar síntomas de trastorno por estrés. ¿Bien? Entonces, claramente un accidente en moto cumple con este criterio. Y además, es una situación traumática y voy a dar nuevamente la importancia que tiene este elemento porque es algo sorpresivo. En un segundo puede cambiar tu vida o la de tu familia. Una de las personas que he atendido últimamente me dice, yo ni siquiera me acuerdo de ese día. Sé que fui a trabajar en moto, pero desperté 10 días después, entubado en la clínica. Mira la experiencia tan tremenda. Y otras personas me cuentan, no, yo cuando me accidenté, nunca perdí el conocimiento y me acuerdo de cada detalle. Me acuerdo cómo mi cuerpo se metía debajo del vehículo, sentí cuando mi brazo se dobló, después cuando caí, intenté pararme y vi como mi pierna se desangraba. Perdón que sea tan gráfica, pero creo que es importante entender la gravedad que podemos tener desde lo físico, y aquí vamos a hablar desde lo psicológico, ¿no? Un accidente en moto. Ahora bien, ¿cómo sé que tengo un trastorno por estrés postraumático? ¿Solamente por el hecho de haber tenido esa experiencia traumática? No. Obviamente ese es el primer criterio, pero deben presentarse otros síntomas que voy a presentarte a continuación. Desde el plano cognitivo, es decir, desde los pensamientos, preocupaciones que pasan por tu mente, algunos de los síntomas que podemos encontrar son los siguientes. Primero, y como parte del shock inicial, conmoción. Uno le cuesta creer lo que pasó.
no puede ser, no puede ser. A veces hay personas que justo el segundo antes del accidente, cuando ya se da cuenta que es inminente, dicen no, porque uno sabe lo que viene, sabe potencialmente lo que viene, ¿no? Por lo tanto, lo primero es, mis pensamientos dicen, no, no puede estar pasando eso. Hay una sensación que en realidad es una mezcla entre lo que pasa en la mente y lo que pasa como en la emoción, que nosotros llamamos desrealización. Es como si estuviera viviendo una pesadilla. Y de hecho el tiempo transcurre de una manera distinta en ese minuto, muy lentamente o muy rápidamente, ¿no? Y por lo tanto siento, oye, ¿en qué minuto voy a despertar de esto? ¿Bien? Eso generalmente ocurre en los primeros minutos, en las primeras horas, como una respuesta normal, ojo, normal de estrés de nuestro organismo frente a un hecho traumático. ¿Bien? Esto es normal, esperable que suceda, pero yo te lo estoy contando porque quiero que entiendas lo que seguramente te ha pasado o te está pasando si estás recién accidentado. Otro elemento cognitivo que se presenta son los pensamientos intrusivos. Quizás yo no quiero recordar tanto el momento del accidente, yo no quiero pensar tanto en esto, yo no quiero pensar en el daño que tuvo la moto, yo no quiero pensar en cómo lo voy a hacer ahora con el dinero de mi familia, yo no quiero pensar en la lesión que tengo, pero aparecen de la nada estos pensamientos de preocupación, incluso algunos de ellos son flashbacks, ¿no? De momentos de tu accidente, de momentos de tu cirugía, de momentos de esa situación traumática, ¡pum!, que aparecen nomás en tu mente. Pensamientos intrusivos. Muchas veces esos pensamientos pueden aparecer durante todo el día, pero muchas veces también aparecen en la noche. En la noche cuando nosotros estamos por fin conciliando el sueño y a lo mejor estamos durmiendo y tenemos ese insomnio terrible, desgastante, que es despertar a las 2, 3 de la mañana y la mente comienza a funcionar como si estuviera súper recargada de energía, pero de energía de todas las preocupaciones que tenemos. Claramente, si estamos en esa circunstancia, estamos desconcentrados con otras cosas porque estamos focalizados en lo que nos está pasando. Bien, entonces ahí el apoyo familiar también es importante, que no empecemos a presionar con otras temáticas. La persona está viviendo y casi, voy a decirlo así, casi murió, o potencialmente, ¿no? Por lo tanto, hay desconcentración, que también es un mecanismo de defensa que tiene nuestra psiquis para justamente descansar un poco de toda la preocupación y situación traumática que acabamos de vivir. Y por último, aunque hay más síntomas cognitivos, estos son los que quise compartir con ustedes, hay uno que se llama la rumiación cognitiva. ¿Se dan cuenta cuando las vaquitas están rumiando? Cuando están comiendo pastito, que están constantemente, masticando pastito. Bueno, nuestra mente hace lo mismo. Esa mente que se instala una preocupación y uno le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin encontrar la salida, buscando solucionar los problemas, pero viendo que a lo mejor estás postrado en rehabilitación, hospitalizado, y le das vuelta, eso se llama rumiación cognitiva. Los pensamientos se mantienen gran tiempo en tu mente. Piensas una y otra vez en lo ocurrido, ya sea en los distintos núcleos que generan el estrés postraumático. El accidente en sí mismo, la situación de salud física, la situación financiera, la situación laboral, familiar, etc. Recordemos que el trastorno por estrés postraumático, por lo tanto, estos síntomas, no solamente lo experimenta la persona que tuvo el accidente en moto, sino que eventualmente un familiar puede también estar experimentando estos síntomas. Bien, eso es desde el plano de lo cognitivo. Si tienes alguna duda, comentario, y si no estás en vivo en esta sesión, puedes hacerlo en la cajita de comentarios y yo te respondo a la brevedad posible. Veamos desde el plano emocional. ¿Qué pasa aquí en nuestro corazón? Recordemos que andar en moto es mente y corazón. Y vivir también. Vivir también es mente y corazón. Y por lo tanto, después de una experiencia difícil en la vida, como es un accidente en moto, también pasan cosas en nuestra emoción. Y algunos de los síntomas que sentimos
son varios de estos, todos estos o algunos de estos que te voy a presentar a continuación. Angustia. Mira, angustia por lo ocurrido, angustia por la situación en que estás hoy, al sentirte a lo mejor con frustración por no poder ni siquiera ir al baño, ni siquiera alimentarte tú solo, si ese fuese tu caso, ¿no es cierto? Tristeza por lo ocurrido. Anedonia. Anedonia es como la incapacidad de disfrutar. Hay personas que en la medida que después del accidente, post-trauma, pasa por su periodo de rehabilitación o de readaptación a su vida, porque a lo mejor perdió cosas económicas y afortunadamente nada desde el cuerpo. Pero si está experimentando este trastorno, puede sentir así como, ¿sabes qué? No, como que no estoy con mucha capacidad de disfrutar. No tengo muchas ganas de incluso hacer cosas porque no siento que disfruto. ¿Ah? No. Eso es anedonia, ¿ok? Ansiedad, nerviosismo, desesperación, por los distintos motivos, ¿no? Y la angustia y la ansiedad muchas veces se sienten en el cuerpo. La angustia, bueno, cada uno sabrá en qué parte del cuerpo, y es importante conocerse, ¿no? Dónde se siente, pero muchas personas la angustia la sienten aquí en el pecho, como una opresión en el pecho, como si uno tuviera una piedra en el pecho. En una próxima charla les voy a enseñar una técnica de cómo manejar esto y solamente les adelanto a un spoiler. Busca ahí en mis páginas o en Google respiración diafragmática, respiración consciente, y eso ayuda mucho a sacar ese nudo de pecho, porque en realidad es una contracción de grupos musculares que están asociados a la respiración y que se activan cuando uno se siente angustiado. La ansiedad, algunas personas, no todas, pero la mayoría diría yo, la siente un poco con taquicardia y un poco con dolor en la zona abdominal, una sensación de nerviosismo, a veces sudoración de manos, a veces el síndrome de pie inquieto, ¿no es cierto? Porque necesito gastar esa energía y no puedo. ¿Bien? Miedo. Mira, eh, una sensación emocional, un síntoma emocional, perdón, me rectifico técnicamente, ¿no? Un síntoma emocional muy común que no todos les gusta reconocer o que no logran reconocer es el miedo. El miedo a volver a experimentar una situación así. El miedo a volver a lesionarse. El miedo a perder el trabajo. El miedo a que le embarguen las cosas por no poder pagar las cuentas. El miedo a no quedar bien físicamente después de una lesión. El miedo a lo mejor a que si estaba más o menos mal con tu pareja y con toda esta situación estresante, se termine la relación. El miedo se instala muchas veces y de muchas formas en una persona que está experimentando un trastorno por estrés postraumático. Rabia. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué ese tipo no dobló? ¿Por qué no me di cuenta antes? Este es un síntoma cognitivo que no lo mencioné. Uno se autocuestiona y eso genera a veces mucha rabia. ¿Por qué ese día salí a esa hora? ¿Por qué no doblé por acá? ¿Por qué no me fijé más? Y eso genera esa sensación, ¿no? De estar ahí con esa frustración, o por la situación legal que a lo mejor tienes que empezar a vivir, o por la situación económica que tienes que empezar a vivir. Un sentimiento muy frecuente, sobre todo cuando uno tiene, el paciente tiene una lesión física que le provoca algún tipo de disfuncionalidad motora, de discapacidad permanente o momentánea, de esperas de cirugía, de dolor crónico, o lisa y llanamente de necesitar depender de cuidados de otro para incluso las cosas más básicas como ir al baño, limpiarse, asearse, alimentarse, etc., es el sentimiento de inutilidad y frustración. Es muy frecuente esa emoción y es muy fuerte, ¿no? La habilidad emocional. En términos más sencillos, cuando hablamos de la habilidad emocional, estamos hablando de esta emoción cambiante. Sí, me puse cambiante. Mi ánimo cambia rápidamente.
O se exacerba cierto temperamento o cierto ánimo. Si yo era más bien malhumorada, a lo mejor me pongo más malhumorada. Si yo era más bien tristona, a lo mejor me pongo más tristona. Pero aparte de eso, generalmente yo cambio muy rápido, porque claro, estoy tratando de adaptarme rápidamente a una situación que no esperaba vivir. Y a veces, y también muy frecuentemente, sentimientos de culpa. Frente a uno mismo, insisto, con estos pensamientos, ¿cómo no lo pude evitar? ¿No? Y también frente a la familia. Se da muchas veces frente a los hijos pequeños. Hoy, ¿qué hubiese pasado si hubiese dejado a mi hijo sin padre, sin madre, si me hubiese muerto? O a los padres, o a la pareja. Por lo tanto, desde el plano emocional, si tú has tenido un accidente y experimentas al menos algunos de estos, es probable que estés pasando por un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué pasa en el organismo, en el cuerpo? También pasan cosas. Primero porque mente, emoción y lo que pasa en el cuerpo está conectado. No sé si lo sabías, pero está conectado. Por eso cuando nos asustamos, nuestro corazón se acelera, o cuando nos enamoramos sentimos cosquillitas en el estómago. ¿Bien? Pero cuando estamos experimentando un trastorno por estrés postraumático también. Y estos síntomas desde el plano fisiológico, entre otras cosas, pueden manifestarse en los siguientes síntomas. Trastorno del sueño. Ejemplo, me cuesta quedarme dormida o dormido. Otro trastorno del sueño es, ¿sabes qué? No me cuesta tanto quedarme dormido, pero me duermo a las 10 o 11 de la noche y a las 2 de la mañana despierto y mi mente comienza a dar vueltas y divagar, rumiación cognitiva, ¿no? Y cuando ya son las 6, 7 de la mañana que digo ya, ¿para qué voy a seguir durmiendo? ¡Bum! Caigo dormido nuevamente. ¿Bien? Hay distintos tipos de trastornos de sueño. Estado de hiperalerta, hipervigilancia y reactividad. Ejemplo, sales de tu casa porque te tienen que llevar a la Mutual de Seguridad, a la Asociación Chilena de Seguridad, o tienes que ir al médico particular, o ya volviste a trabajar y estás yendo para allá, o lo que fuere, ya andas más saltón. Si escuchas el ruido de la frenada de un vehículo o ves que una moto pasó y no te diste cuenta, saltas porque estás más hiperalerta. Cuando llegas a una esquina, disminuyes un poco más de la velocidad. Muchas de las personas que he atendido, que han tenido accidentes en motocicleta, no sé si muchas, pero algunas, me han comentado lo siguiente y es muy cierto. Estoy pensando en aquellas personas que no han tenido lesiones graves que los han, entre comillas, obligado a bajar de la moto, ¿ok? Pero varias de estas personas me han comentado, al poco tiempo, los pocos días de tener mi accidente, volví a subirme a la moto y me doy cuenta que voy manejando distinto a como manejaba antes. Ya no voy relajado, disfrutando con mi cuerpo suelto. Ahora voy tenso, hiperalerta. Si un auto no lo vi, salto y eso hace que mis brazos, todo mi sistema muscular, mi cadera, esté un poco más rígida, más tensa. Y todos sabemos, a pesar que mi eslogan es no solo es técnica, es mente y corazón, sabemos también que parte de la técnica de andar en motocicleta, de conducir una motocicleta, tiene que ver con cómo yo relajo mis grupos musculares. Un grupo muscular tenso es potencialmente un riesgo de accidentarse. Porque como voy a estar más hipervigilante y más tenso, a lo mejor voy a hacer una frenada de emergencia equivocada en técnica, o una curva no me voy a inclinar porque mi sistema vestibular, que podemos hablarlo en otra cápsula, que es aquel que está relacionado con el equilibrio, está conectado a este sistema fisiológico de activación ansiosa o miedosa, ¿no es cierto? O traumática. Y por lo tanto puede que no me incline bien y ay, no estoy tomando esta curva. Bueno, suceden estas cosas. Por lo tanto, el riesgo a un nuevo accidente próximo es alto. Otros síntomas fisiológicos, sudoración de manos, taquicardias, problemas gastrointestinales, problemas en el colon, sensación de nerviosismo, cefaleas, migrañas, dolores de cabeza, tensión muscular, entre otros, bruxismo, entre otros.
¿bien? Y por último, también hay síntomas desde el plano conductual, es decir, lo que hacemos o dejamos de hacer. Algunos de los síntomas bastante frecuentes es que, sobre todo en el periodo de rehabilitación, cuando producto del accidente tenemos lesiones físicas, quizás de larga data de evolución para su recuperación, es que nos queremos aislar. Nos queremos aislar socialmente, ¿no? Sabes que no tengo muchas ganas de recibir visitas, no tengo muchas ganas de hablar. Claramente no todo el mundo experimenta este síntoma, pero es bastante frecuente. Y ahí los amigos y la familia, ¿qué hacemos? Respetamos la decisión, ¿no es cierto?, de estar un poco más solo y tranquilo de nuestro amigo o familiar accidentado, o identificamos que es un síntoma y a lo mejor tendríamos que no forzar, pero sí quizás persuadir a que no se aísle. Bueno, esas son cosas que vemos, por ejemplo, con el apoyo psicológico, ¿no? Otro hecho más frecuente aún que el aislamiento social es la evitación de actividades que recuerdan el hecho traumático. Ejemplo, muchas personas después de un accidente no vuelven a subirse a la moto. Otras personas trasladan el trauma. Ejemplo, tuve accidente en moto, pero en realidad no tengo miedo de andar en moto, tengo miedo de andar en auto. O tuve un accidente en moto en carretera, pero no tengo miedo de andar en moto en carretera, sino que en caminos de tierra, o viceversa. Bien. Y la persona, cuando se enfrenta a esa situación que activa el miedo, activa el trauma, o si no te gusta llamarle miedo, activa la ansiedad o la inseguridad, uno empieza a argumentar para decir, no, no hago esto. No, lo que pasa es que está muy difícil y sufro de las rodillas, entonces no lo voy a hacer, ni siquiera lo voy a intentar. No, la verdad es que no me gusta meterme a la autopista porque andan muy rápido y desconfío de la gente, entonces no me voy a meter a la autopista, cosa que antes sí lo hacía. O no, ¿sabes qué? Este terreno tiene ripio muy suelto y la verdad es que no, prefiero no porque me puedo caer y no lo intento, ¿no? Entonces uno evita cualquier actividad o que recuerde el hecho traumático o que yo concluya que algo me puede pasar o que no soy capaz de enfrentar esa situación. Y por último, aunque no son solamente estos los síntomas del plano conductual, pero son los que quise presentarles a ustedes, está la desorientación o la impulsividad frente a decisiones a tomar. Cuando estamos pasando por una situación después de un accidente y que claramente podemos estar experimentando estrés traumático, igual en la vida se nos van a presentar situaciones en las que debemos tomar decisiones, pero quizás no estamos en el mejor momento, en la mejor condición para tomar esas decisiones. Y algunas personas se desorientan y no las toman, divagan mucho y la verdad que se mantienen en ese plano de inactividad, y otras toman decisiones de manera muy impulsiva sin considerar quizás que el periodo que está viviendo es simplemente un paréntesis en la vida y que va a pasar. Entonces, es muy importante, nosotros estamos hablando en este caso que la decisión es una conducta que involucra un procesamiento cognitivo, probablemente incluso también una emoción, por lo tanto es muy importante a veces no tomar decisiones importantes cuando estamos pasando por este periodo. Al menos no decisiones importantes solos, ¿bien? Podemos asesorarnos, conversarlo con nuestra familia, amigos, profesionales que nos apoyan antes de tomar una decisión definitiva. Esos son los síntomas desde el plano fisiológico, cognitivo, emocional y conductual que quiero rescatar. Tú me dirás si has experimentado alguno de ellos. Si tienes alguna consulta también puedes hacerte, yo encantada puedo opinar profesionalmente, ¿bien? No es necesario tener todos los síntomas, ojo, básicamente la mayoría de las personas experimentan uno o dos de cada categoría, ¿bien? Y la buena noticia, pero entre comillas buena noticia, que te quiero comentar, es que esta sintomatología es un poquito más intensa y más fuerte en las fechas más próximas al accidente
y en la medida que pasa el tiempo disminuye, ¿bien? Naturalmente. ¿Cómo hacer que disminuya de mejor manera y manera más sana? Con algunas técnicas que nosotros como psicólogos sugerimos que realicen, ¿bien? Pero la gran mayoría de las personas, no todos, estos síntomas disminuyen con el paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es variable. Hay personas que a los pocos meses, 3 meses, 6 meses, la gran parte de la sintomatología disminuye. Hay personas que la sintomatología disminuye al año, a los 2 años, o incluso más. Estamos hablando de larga data. Y hay personas que la sintomatología a los pocos meses, 3, 6 meses, disminuye, al parecer completamente, hasta que se enfrenta a una situación donde ¡pum!, se vuelve a activar. Volver a rutear en un lugar distinto, en un terreno distinto, con una moto distinta, acostumbrarse al nuevo cuerpo si quedaste con alguna secuela. Por lo tanto, acá no es matemáticas, no es 2 más 2 es 4. Aquí hay realidades distintas, tantas como personas distintas existimos, pero también técnicas muy unificadas de cómo poder ayudar en el caso de que uno así lo quisiera. ¿Todos van a pasar por síntomas intensos? No. Va a influir por muchos factores, por el accidente mismo, por lo que significó para ti, por tus propias herramientas personales, pero a algunas personas esto va a ser bastante leve. A lo mejor el accidentado eres tú y tu pareja, tu esposo o esposa, experimenta más fuertemente estos síntomas que tú. Ojo con eso, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que reconocer las diferencias individuales. Ahora, ten en consideración lo siguiente. Si los síntomas que te acabo de describir se mantienen por más de 6 meses, si tú sientes que esos síntomas limitan algún ámbito de tu vida o toda tu vida, o algún aspecto de tu vida que te gusta y que ahora ya no lo puedes disfrutar, o que lo estás evitando, o lo que fuere, es momento de consultar con un especialista. Viene quizás un poco de cerca lo que voy a decir, la recomendación, pero el enfoque cognitivo-conductual, digo viene de cerca porque es el enfoque al cual yo utilizo, el cual me gusta, el cual sé que es un buen enfoque terapéutico, uno de los tantos enfoques que usamos los psicólogos, sobre todo los enfoques cognitivos conductuales de tercera generación, son extremadamente eficientes para superar esto. ¿Bien? Así es que ten en consideración que no es necesario, por ejemplo, bajarse de la moto. Hay muchas personas que siguen con su pasión. También podemos ayudar a tu familia, ¿no? O tú puedes ayudar a tu familia con estas técnicas. Ahora, no estoy diciendo con esto que contrates un servicio de un psicólogo. Siempre te lo voy a recomendar porque claramente como psicóloga y como psicóloga que trabaja, entre otras cosas, innovadoramente en esta rama de la psicología aplicada al motociclista, sí te lo voy a recomendar porque pienso que para esto o tantas cosas otras que podemos vivir en la vida es tan importante la ayuda de un profesional. Pero obviamente no es obligatorio. Y muchas personas superan esto sin ayuda de un psicólogo. Muchas personas dicen, la moto es mi psicólogo. Ojo ahí, ojo ahí. La moto es un gran desestresor, pero no necesariamente un psicólogo, ¿bien? Pero bueno, no es necesario, pero sí ten presente lo siguiente. Un trastorno por estrés postraumático no tratado, no considerado en la importancia que tiene, es decir, esta serie de síntomas, si tú le bajas el perfil, pero están, puede desarrollar otro diagnóstico, otros trastornos que van a convivir con esto. ¿Bien? Uno de ellos es el trastorno por adaptación, que es un trastorno también que se vive con mucha ansiedad, con mucha angustia, que nos lleva a veces a tomar decisiones bastante equivocadas, puesto que estamos todavía en una situación muy estresante y estamos tratando de adaptarnos a esa situación estresante, pero no lo hacemos, entre comillas, de la mejor manera. ¿Bien?
2, trastornos de ansiedad hasta llegar a crisis de pánico. También es factible de que suceda. 3, depresión. Depresiones mayores, por ejemplo. 4, esto sí que es muy frecuente, distintos tipos de fobias. Y quiero que entiendas por fobia, no necesariamente un miedo extremo, que sería una fobia ya alta, ¿no? Donde ya evitas absolutamente y te da mucho miedo andar en moto, por ejemplo, sino que la fobia también se puede vivir simplemente como ansiedad. Es una fobia más leve. Y principalmente las fobias que se desarrollan después de un accidente en moto son amaxofobia, que es el miedo a conducir, traumatofobia, que es el miedo a caer y lesionarte, y agorafobias, que es el miedo a estar como en ambientes abiertos, ¿bien? O solo en ambientes abiertos. Y pueden desarrollarse claramente otros trastornos también. Acá dice que es un dato adicional, pero creo que ya lo he repetido en esta cápsula varias veces. El trastorno por estrés postraumático también lo puede desarrollar un familiar, un ser querido, aunque hayas sido tú el accidentado o accidentada. Muchas veces los síntomas de trastorno por estrés postraumático se mantienen en el tiempo, amigos míos, por las consecuencias secundarias, por estos otros núcleos que hablamos, gastos financieros, pérdida laboral, rehabilitación por lesiones de larga data, pérdida de la moto, procesos judiciales, etc. Entonces, hay que hacerse cargo. Si tú perteneces a un club de motos, a un grupo de motos, o simplemente eres un súper buen amigo, una súper buena amiga de alguien accidentado, ten presente este contenido psicoeducativo que acabo de presentarte para que al menos tengas noción de lo que está viviendo esa persona. Un elemento que muchos accidentados me dicen cuando los atiendo es: mis amigos, mi familia, con muy buenas intenciones, me dicen, pero agradece que estás vivo, agradece que estás vivo. Y claramente uno agradece que está vivo, pero todo el proceso que uno experimenta es fuerte y es agotador. Si entiendes a lo que me refiero, que a pesar de que agradecemos que quedamos vivos, sentimos lo difícil que ha sido el proceso, probablemente eso difícil es porque experimentaste varios de los síntomas que hemos visto acá, así que probablemente experimentaste, estás experimentando o vas a experimentar un trastorno por estrés postraumático. En la próxima cápsula, si así tú quieres, te voy a enseñar algunas técnicas para manejar estos síntomas. ¿Bien? Hoy solamente la labor psicoeducativa es que los conozcas. Bueno, dicho esto, ahora voy a abrir el chat de preguntas, pero como esta es una sesión que por primera vez estamos grabando, esta parte ya la voy a cortar para que quienes están aquí en esta charla, en esta cápsula de psicología aplicada a motociclistas, puedan hacer sus preguntas desde lo que están viviendo, y eso está ya en el plano de lo personal y de lo confidencial que como profesionales de la salud mental debemos respetar. Así que antes de abrir los micrófonos, quiero agradecer a todas las personas que se han dado el tiempo de ver estos minutos que me tardé en hacer esta presentación, y si es de tu interés, nos vemos en la próxima cápsula. Bye bye.